Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos al programa de Tech Week. En esta ocasión estamos con nuestra tercera charla, una charla titulada La Industria 4.0, definiciones, aplicaciones e implicaciones. En esta ocasión nos acompaña eh, el señor Josías Chávez Murillo, quien es máster universitario en Industria 4.0 de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Además de ello, cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional y actualmente es docente de la carrera de Informática Empresarial de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, también trabaja en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional en diferentes programas como lo es Administración de Servidores, Seguridad de la Información, Transformación Digital. Actualmente es la persona coordinadora del proyecto de fortalecimiento de STEM para la población joven de la región Brunca, que precisamente tiene el objetivo de impulsar el ingreso de las personas estudiantes a las carreras STEM mediante la cobertura de espacios de ciencia e innovación y tecnología. A partir del 2022, además de ello, asume la coordinación del área de ciencia y tecnología, teniendo a cargo en el campus de Pérez Celedón la ingeniería informática. Asimismo, les cuento que esta charla nos va a dar información muy relevante, principalmente para poder comprender de qué trata este concepto de Industria 4.0, que es básicamente la digitalización y la automatización de los procesos mediante la inteligencia artificial, Big Data, robótica avanzada y algunos otros elementos tecnológicos que optimizan la producción y que mejoran la eficiencia que permite la personalización de la manufactura y de las organizaciones de forma inteligente, con logística avanzada y mantenimiento preventivo. Un poco de ello es precisamente lo que hoy nos van a hablar. Antes de dar inicio, quisiera pues iniciar saludando a las autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy, al público en general y de manera especial a la persona facilitadora del día de hoy, quien va a estar a cargo de guiarnos durante el evento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gabriel Sandí, yo soy el coordinador de extensión de la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Facultad de Ciencias Económicas. Precisamente, pues este espacio está organizado principalmente para nuestras personas estudiantes, personas egresadas y docentes, tanto de la facultad y de la escuela. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, si ustedes conocen a alguna persona que este espacio de formación le puede servir y contribuir a su proceso de formación, compártale con toda confianza el link para que se pueda unir. Como es un evento virtual, tenemos que asegurarnos de que todos y todas tengamos la mejor experiencia posible. Y por ello vamos a hablar de algunos elementos tan importantes como lo son las normas de convivencia en este espacio virtual. Primero, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Esto claramente va a permitir que no tengamos interrupción hacia nuestra persona facilitadora. En caso de que deseen hacer alguna consulta, pregunta o comentario, deben de utilizar el espacio de la herramienta de participar, que justamente se encuentra en la parte superior izquierda de el Teams. Ahí yo voy a ir regulando poco a poco el momento en que Josías nos vaya comentando cuándo es el tiempo oportuno para poder recibir alguna consulta, y con ese espacio abierto por parte del facilitador, nosotros vamos a darle la palabra a cada uno y a cada una de ustedes, es decir, su turno para conversar. La intención es que ojalá sea una charla interactiva y eso depende prioritariamente de ustedes más que de la persona facilitadora, pues ella va a ir provocando estos espacios. La charla tiene una duración de 50 minutos, ¿verdad? Posterior a ello, vamos a tener 10 minutos para poder aclarar cualquier duda, consulta o bien ir haciendo un cierre final de conclusiones y recomendaciones a partir de este espacio. Muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones o consejos para que podamos tener una actividad de manera fluida. En este momento les voy a hacer llegar a el chat
una herramienta de pool que básicamente lo que intenta es que ustedes se identifiquen con relación a la universidad, si son personas estudiantes activas, si son personas egresadas, si son personal docentes, si son personas que forman parte de alguna empresa amiga que es empleadora y que hoy está por acá acompañándonos, si forma parte del público en general o es parte de nuestro personal administrativo. Simplemente seleccionan y le dan enviar. Esto es muy importante. Hoy ya vemos casi 500 personas conectadas en este espacio digital y de repente yo veo el número de personas que me respondieron y resulta que son 100 y yo digo, Dios, estamos en un número bastante bajo. Entonces les agradecería a todos que tomen el chancecito para poder contestar y poder ser identificados. Esto también tiene la intención de que podamos saber a quién precisamente estamos convocando con estos espacios. Más o menos como a las 7 de la noche, poco antes o poco después, también les voy a facilitar un link que también les agradezco mucho que me lo completen, que es un link de evaluación. Más allá de la evaluación, la intención es que ustedes puedan expresar en este espacio virtual cuáles son temas de interés que les gustaría ver en programas futuros de educación continua y que de repente si yo conozco un poco lo que hace Josías, pueda enviarle la invitación nuevamente para que pueda participar en estos espacios porque hay una temática de interés para los estudiantes que sé que es ateniente a Josías. Entonces ahí les voy a dejar ese link como a las 7:10 para que me puedan apoyar. También tiene un espacio donde ustedes van a poder colocar su correo electrónico que pues de alguna manera funciona como un medio de comunicación que podríamos llegar a tener más adelante para enviarles nuevas charlas o bien material de las mismas. Sin más preámbulo, Josías, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra. Listo, José, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y a la Universidad Hispanoamericana, por supuesto, un agradecimiento por el espacio. Voy a compartirles nuevamente por acá la presentación y te agradecería si me puedes confirmar Sí, vamos a ver, si la estamos viendo ya en modo presentación. ahí ya la estamos viendo en modo presentación, justamente. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, como lo comentó José, yo soy Josías Chávez, yo soy ingeniero en sistemas de información y me especialicé en Industria 4.0. Entonces, la oportunidad de estar acá y de poder compartir con ustedes ese espacio realmente a mí me emociona y me llena mucho de alegría porque es justamente mi especialidad. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo en el sector bancario, de ahí fue donde aprendí un poco sobre todo lo que era el tema de las fintech, ¿verdad? Todo el tema que estaba ahí involucrado. Ya después tengo la oportunidad de especializarme en Industria 4.0 y a partir de ahí he tenido la oportunidad ya de trabajar como docente y como coordinador y en este caso como encargado de proyectos a nivel de la Universidad Nacional, que es donde trabajo. El día de hoy, la agenda que tenemos es poderles hablar un poco de esta definición de qué es la industria 4.0, qué es lo que se escucha, qué es lo que se comenta, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos definir? Porque hay muchas tecnologías que están vinculadas a este espacio. Entonces, la idea es poder entenderlos, poder ver cómo se vinculan estos y de qué manera están trabajando, cuáles son las aplicaciones dónde está incidiendo, ¿verdad? Y qué ha hecho Costa Rica en este tema, ¿verdad? Por dónde nos estamos moviendo, hemos hecho a nivel de políticas públicas o qué otro tipo de iniciativas están a nivel de país que están incidiendo en este tema y también ver un poco de las implicaciones que esto tiene. ¿Verdad? Como responsable en tecnología, siempre he tenido muy presente que la tecnología en sí misma siempre va a traer implicaciones, ya sean humanas, sean jurídicas, sean educativas, sean a nivel social, pero siempre nos va a traer este reto como humanidad de ver cómo lo podemos gestionar. Siempre que tengo la oportunidad de tener una de estas charlas, me gusta iniciar con una de estas frases que nos permite un poco acercarnos al tema que vamos a estar tratando. Dean Kamen nos solía decir que de vez en cuando una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea siempre se convierten en una innovación. Y de hecho, Dean Kamen es uno de los referentes en el tema que tiene que ver con robótica para humanos, ¿verdad? Toda la parte que lo vemos con esta imagen que está acá. Ese es un brazo, de hecho, un brazo robótico que él mismo diseñó y se ha especializado en este tipo de temas. Y justamente la industria 4.0
viene a tratar eso. La industria 4.0 al final es una nueva tecnología, muchas de ellas en concreto, que se han unido para resolver problemas que hemos tenido presentes. Cuando nos vamos a la definición técnica, ¿verdad? Nos dicen por ahí en 2017, que es un término realmente bastante nuevo, que este término fue una solución que tuvieron los politólogos alemanes para evitar estar diciendo Cyber Physical Systems, que era lo que ellos realmente estaban manejando. Porque sucede que el tejido empresarial en ese entonces de Alemania estaba enfrentando una automatización muy fuerte a nivel tecnológico. Entonces las fábricas estaban empezando a implementar muchísimas tecnologías, estaban empezando a desarrollarse en este tema y los politólogos alemanes lograron encontrar, ¿verdad?, que lo que estaban aplicando eran sistemas ciberfísicos. Pero sucede que era un término muy complejo para estarlo utilizando en términos políticos. Entonces, a partir de ahí, ellos crean este término de Industria 4.0, haciendo referencia a la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que de ahí es donde empiezan a aparecer los conceptos y empiezan a relacionarse. Y a la vez, este término se ha estado utilizando como una referencia a la dimensión digital, ¿verdad? Que traen estas estructuras a nivel de futuro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre detrás de esta industria 4.0? Bueno, para entender un poco de lo que está ocurriendo en esta cuarta revolución industrial, tenemos que ubicarnos en cómo han ocurrido las otras revoluciones industriales. Cuando nos vamos a la primera revolución industrial, lo primero que siempre la resalta es todo el tema de la mecánica, ¿verdad? Cómo aparece la máquina de vapor, cómo aparece esta energía hidráulica y cómo empieza todo esto a trabajar. Cuando llega la segunda revolución industrial es donde aparece todo el tema de la electricidad, donde ya tenemos la producción en masa, ya tenemos las cadenas de montaje y la electricidad. Cuando ocurre la tercera revolución industrial es cuando ya empiezan a aparecer los famosos sistemas de información, ya empiezan a aparecer estas tecnologías e empiezan a interactuar con todos estos sistemas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando pasamos a la cuarta revolución industrial? Esta famosa industria 4.0. Bueno, aquí es donde ya no solo tenemos sistemas digitales, sino que ya tenemos, ¿verdad?, una interacción de nuevas tecnologías, donde hay presentes más automatizaciones con la menor intervención del humano que sea posible. Aquí es donde empiezan a aparecer el tema de Internet de las cosas, aparece la computación en la nube, aparece todo el tema de los sistemas ciberfísicos, que fue el caso de Alemania y cómo empezaron a utilizarlos, y ya el tema de la robótica. Entonces empezaron a aparecer todas estas tecnologías y empezaron a trabajar en conjunto. Ahí es donde se marca el punto de inflexión y es lo que se llama la industria 4.0. Estas tecnologías, que al final son tecnologías disruptivas porque han llegado a venir a hacer un cambio, ¿verdad? Están orientadas dentro, o agrupadas, mejor dicho, dentro de la industria 4.0. Ahí donde tenemos la computación en la nube, que es lo que tenemos de Amazon Web Service, de Google Cloud, ¿verdad? En ese caso de Microsoft Azure, donde tenemos toda la tecnología que antes se acostumbraba a tener dentro de las organizaciones en centros de datos, empezaron a migrarse, a conectarse a través de la Internet. Empieza a aparecer todo el tema de la seguridad industrial, empiezan a aparecer estos robots autónomos, ¿verdad? Que empiezan a estar actuando en este sentido, se integran los sistemas ya no son algo más aislados, sino que se integran dentro de toda la cadena de producción. Aparece el término de realidad aumentada, aparece el término de realidad virtual, empiezan a aparecer sistemas de simulación, ya empieza a incorporarse la fabricación en 3D o la fabricación aditiva, se empiezan a monitorear todo ese tema de fábricas a través del Internet de las cosas y los datos que se empiezan a generar a través de todo esto llegan a generarse en lo que llamamos el Big Data o el análisis de datos para terminar nuevamente en la nube y completar todo el círculo. Entonces, al final, la gran clave de la industria 4.0 tiene que ver con la integración de todas estas tecnologías en un único entorno tecnológico, que empiezan a causar disrupciones, como en la imagen que estamos viendo acá. Esta robot, yo creo que en algún momento tal vez han tenido la oportunidad de ver algún video o ver alguna noticia de ella. Esta famosa robot Sofía, ¿verdad? Fue desarrollada como tal y es de hecho la primera robot en el mundo que tiene ciudadanía. Tiene ciudadanía en este caso de Arabia Saudita. ¿Verdad? Entonces, esta como tal fue llevada a la sesión de las Naciones Unidas en octubre de 2018, donde tuvo la oportunidad de interactuar con los líderes mundiales en el tema de desarrollo sostenible. Entonces, es importante que veamos que a través de todas estas acciones, estas tecnologías empiezan a estar presentes hasta en términos políticos, aparecen en este tipo de entornos y empiezan a interactuar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al final acá lo que vemos es la robótica. Es uno de los famosos habilitadores
dentro de la industria 4.0 que nos permiten a nosotros avanzar hacia acá. Entonces, cuando hablamos de industria 4.0, si implementamos un único habilitador de los que tenemos acá, no podemos decir realmente que estamos teniendo una transformación digital hacia la cuarta revolución industrial, porque para tener una o para poder ubicarnos dentro de la industria 4.0, debo tener la interacción de por lo menos 3 de estos indicadores. Para yo realmente decir que estoy evolucionando de solamente tener un sistema de información informático que me provee y guarda la información, a tener realmente una implementación tecnológica disruptiva que está actualizando mi proceso. A partir de ahí, entonces usted puede decir, sí, mi proceso está transformándose o acercándose o estando ya dentro de lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Pero la única implementación de uno de estos habilitadores no nos dice por sí mismos que estamos ya en un entorno de la industria 4.0. Y creo que es un aspecto muy importante que hay que tener presente porque hoy se confunde mucho el tema de transformación digital. Hay un tema de marketing que estuvo ahí presente, que empezaron a hablar de la transformación digital hasta el punto que en términos de mercadeo empezó a utilizarse tanto que la gente pensaba que con solamente empezar a utilizar toda la parte de redes sociales ya estaban teniendo una transformación digital, cuando en realidad no es así. Las transformaciones digitales realmente tienen que tomar los procesos y cambiarlos en su totalidad hasta el punto de volverlos en su naturaleza prácticamente tecnológicos. Y para hacerlo en un contexto de la industria 4.0 se necesita implementar estos habilitadores. Ok, entonces creo que siempre que tengo la oportunidad de decirlo, es que tengamos claro cuál es esa diferencia cuando tenemos estos habilitadores y cómo realmente pueden impactar. Ahora, ¿qué ocurre? Ya teniendo claro, ¿verdad? Cómo es que este término nace, cómo es que esos habilitadores están interactuando y cómo pueden impactarme, ¿en qué lo estoy aplicando? ¿O en qué lo puedo aplicar? Bueno, cuando nos vamos a lo que son los beneficios importantes a través de esta implementación, es que sin lugar a dudas tenemos una optimización y eficiencia operativa. Eso es una realidad. Y aquí lo tenemos en este caso, que es un ejemplo de 2024, es un ejemplo muy reciente, ¿verdad? Como toda una gestión de flota, ¿verdad? Pasó del trabajo artesanal a la ciencia de datos en tiempo real. Esto es realmente una transformación digital, porque a través de esto vemos cómo el proceso fue transformado por completo para ser beneficiado a través de la tecnología. Empezó a darles una optimización y una eficiencia operativa en este caso. Ahí es donde hablamos del aumento de la eficiencia, cómo se reducen los costos operativos, cómo hay una optimización de las cadenas de suministro, que yo creo que es uno de los temas que en este momento, con lo que llamamos la tecnología blockchain, ¿verdad? Se está discutiendo mucho. ¿Cómo podemos llevar esa tecnología para dar una garantía de la trazabilidad a través de todo el proceso de logística? ¿Verdad? Que es uno de los grandes retos que tenemos a nivel de las gestiones de las cadenas de suministro y la tecnología blockchain está empezando a colocarse para poder garantizar este proceso, por la naturaleza tecnológica que ella trae. Pero en sí misma ha empezado como tal a realizar esas opciones. Creo que, José, no sé si puedo abrir la oportunidad porque creo que hay por ahí una mano levantada Claro, o sí, sí continúo. puedes. No, no, vos sos el dueño del espacio y sí puedes, pero no, no veo ninguna manita levantada. Han estado entrando varias personas a nivel externo, entonces hay que admitirles porque no son dominio watch, entonces tal vez es esa la notificación que ves, pero bueno, abrimos el espacio para ver si algún compañero o compañera tiene algún comentario o bien hasta acá alguna duda con referencia a lo que se ha comentado. Creo que no. Creo que no. Ok. Entonces continuamos por acá. Muchas gracias. Ok, algo también importante con esto es que a través de esta eficiencia operativa, ¿verdad? Se fortalece un poco a nivel de la seguridad en general, porque realmente lo que hacemos es garantizar todo el proceso a nivel tecnológico. El riesgo que por supuesto tenemos en este tipo de implementación es que a medida que nos acercamos a todo este proceso tecnológico o se digitaliza la mayoría de esos procesos, nos volvemos vulnerables en el tema de la cadena de seguridad de la información, donde el eslabón más débil siempre va a ser el ser humano. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que un proceso de este tipo siempre nos va a permitir acompañarlo de un proceso de fortalecimiento de la cultura de la seguridad de la información, porque necesitamos garantizar la seguridad. Y creo que es uno de los grandes riesgos que existen a través de esta implementación. En el caso de España ya tiene toda una legislación que permite lo que se llama la administración de las infraestructuras críticas,
Entonces, todas estas infraestructuras que están ya digitalizadas al 100%, están ya de hecho con toda una legislación que las protege en términos de ciberataques. Pero ya estamos hablando, ¿verdad?, de una madurez de la nación como tal en este caso, que ha estado manejando este tema. Otra de las ventajas que tenemos es que sin duda la tecnología es un espacio de innovación y creación de valor. Aquí es donde tenemos acceso a nuevos mercados, tal como lo dijo el Foro Económico Mundial el año pasado, que solamente en el término de la IA generativa ya se estaban alcanzando los billones de dólares como tal en oportunidades de tecnologías emergentes. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos para poder generar innovación, para poder crear valor. Aquí es donde entra ya todo el tema de la definición de la OCDE en cuanto al manual de Oslo, ¿verdad? Todo el tema que viene para nosotros con la innovación de productos, con la innovación de servicios. Aquí tenemos la oportunidad de empezar a crear este tipo de innovación. También se puede impulsar muchísimo la investigación y desarrollo. Yo creo que tal vez uno de los temas que ha sido más utilizados, ¿verdad? O más hablados en este momento ha sido todo el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que yo creo que ya ha empezado a permear en muchísimas áreas y yo creo que a nivel educativo todavía más, pero ahí tenemos oportunidades de investigación y desarrollo. ¿Verdad? Una de las grandes discusiones que hay es que qué va a pasar con la IA nos va a quitar trabajos, qué va a pasar con nosotros, va a haber un cambio. Y cuando nosotros hacemos el análisis histórico, nos damos cuenta de que la reacción que estamos teniendo contra la IA fue la misma reacción que tuvimos cuando se creó Google, fue la misma reacción que se tuvo cuando se creó el Internet, cuando se creía que ya la gente no iba a utilizar libros, que ya la gente no iba a utilizar las bibliotecas, y en realidad no fue así. Fue solamente una forma que tenemos en la que empezó a transformarse. Entonces, la IA al final, yo creo que es otro de los puntos de inflexión que hemos tenido a nivel de la historia en cuanto a la creación de estos valores. Pero como siempre, la creación de esto tiene la oportunidad de crear nuevos mercados y de crear nuevas herramientas que están empezando ahí y vean que ya estamos hablando que son billones de dólares las oportunidades que se están dando en esto. Y yo creo que una de las que más lo ha sabido aprovechar es la transformación de la industria del entretenimiento. El entretenimiento en el caso de todas las plataformas de contenido, todo lo que tiene que ver con Netflix, todo lo que tiene que ver con Amazon Prime, con Max ahora, todas estas herramientas utilizan la IA como tal para generarte, en base a lo que has visto, empezarte a hacerte sugerencias de lo que quieres ver. E inclusive yo creo que a muchos nos ha pasado, por la forma en la que se comparte la información, y eso es algo que vamos a hablar más adelante, que estás viendo tal vez un tema en una tienda y de pronto te salen los anuncios de Facebook, te salen los anuncios de Instagram y preguntas, ¿y cómo hace todo eso? Bueno, hay inteligencias artificiales que están manejando todo este tema, son algoritmos que ya están entrenados, que aprovechan ese tipo de tecnologías para transformar todo este tema de la industria. Algo que también tiene, ¿verdad? Y que se ve es un impacto social y la mejora en las calidades de vida, ¿verdad? Y en este caso, la noticia que estamos viendo también es de octubre de 2024, es bastante reciente, ¿verdad? Donde vemos que se han utilizado drones para detectar epidemias, en este caso, hasta prótesis accesibles, ¿verdad? Estos son 6 inventos peruanos, en este caso, que fueron premiados en un evento internacional, que ejemplifican muy bien cómo la tecnología puede impactarnos a nosotros en términos de calidad de vida. Hay un tema de mayor conectividad y de mayor colaboración. Yo creo que, como lo decíamos al principio, lo que se busca en este caso es poder impactar al ser humano, poder ayudarlo, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que siempre hay que tener presente cuando uno trabaja en investigación y desarrollo, y es que al crear tecnologías disruptivas, siempre hay que tener presente que estoy creando algo para mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la inteligencia artificial en algún momento ha generado todo un tema disruptivo a nivel social, que ahorita lo vamos a comentar, pero más allá de eso, la tecnología o la industria 4.0 en este caso, ayuda a mejorar la toma de decisiones porque tenemos un control más específico. En el caso de la parte médica, ¿verdad? Ha ayudado muchísimo en la precisión de los diagnósticos médicos, que si bien es cierto, ha generado mucha discusión de cómo se va a manejar, ¿verdad? Ese tema de que tal vez una IA logró detectar mejor una enfermedad que un médico, pero es un asunto de discusiones o casos muy puntuales que ocurrieron ahí. Pero en términos generales, al ponerlo sobre una balanza, vamos a poder darnos cuenta que tenemos esa oportunidad de mejorar ahí. También, por supuesto, tenemos una reducción del impacto ambiental. A medida que esos tipos de tecnologías empiecen a crearse de manera sostenible, es que entonces vamos a poder empezar a reducir ese impacto.
Y creo que es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que al reducir este impacto ambiental, al acercarlo a las tecnologías de la salud, al tomar mejores decisiones, tenemos mejor calidad de vida. Y eso es algo que no podemos dejarlo de lado. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nos vamos a políticas públicas y vemos en este caso lo que Costa Rica ha podido realizar, ¿verdad? No podemos dejar de lado que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha hecho un esfuerzo importante a través de los años por crear estrategias de transformación digital, en este caso, que nos permitan acercarnos como nación a este tipo de implementaciones. En este caso, durante el gobierno de don Carlos Alvarado se implementó esta estrategia que se mantiene en continuidad con el gobierno actual, donde se creó, ¿verdad? Todo este tema de impacto social que les estamos hablando, donde el tema de desarrollo social, de la seguridad, de la economía y el comercio, ¿verdad? La ciudadanía, los medios digitales, el gobierno, el transporte, la innovación, la educación y la salud estaban orientados en todos los ejes que estamos viendo en la imagen de la derecha, donde vemos que las empresas, a través de la triple hélice de la empresa, las instituciones públicas, la ciudadanía y las instituciones educativas, buscaban cómo tomar todas estas tecnologías para el beneficio del ser humano. Ahí donde se empezó a implementar y tenía como tal toda una línea. Esta política pública al día de hoy se mantiene. Esta política fue renovada en 2023 en el gobierno actual, donde tuvo, bueno, ha tenido un cambio importante porque los ejes empezaron a cambiar. Antes teníamos una mayor cantidad de ejes, ahora nos enfocamos en todo lo que es el tema de ciudadanía, tejido empresarial, sector público y gobernanza de datos, ¿verdad? Yo creo que habían elementos tal vez de la política anterior que eran útiles, pero lo importante es que esa estrategia de transformación digital, ¿verdad? Sigue presente en Costa Rica. Y yo creo que es algo de rescatar en este caso del esfuerzo de las políticas públicas que se hacen para articular todo este tema. En cuanto a lo que es la inteligencia artificial, tuve la oportunidad de participar en esta estrategia nacional, ¿verdad? Pude estar presente, de hecho, durante su lanzamiento. El MISI tuvo la cortesía de invitarme a esta actividad que ellos realizaron, y es bastante interesante porque creo que es muy innovadora, en el sentido de que, bueno, si bien es cierto, este tipo de estrategias tiene un reto de implementación, ¿verdad? Es bastante innovador que Costa Rica lo esté haciendo, dado que los únicos que habían empezado a generar un marco normativo más grande, en este caso, había sido la Unión Europea con todo un tema de regulación de la IA. En este caso, Costa Rica lo adopta como una estrategia de implementación nacional con sus principios rectores y cuáles son los principios transversales, ¿verdad? Que no dejamos de lado como tal el humanismo, pero sí seguimos avanzando hacia ello. Es una política que se lanzó el año anterior, ¿verdad? Y se encuentra como tal en implementación. Es bastante reciente en ese sentido. Creo que, vamos a ver, no sé si creo que hay una duda levantada de Kenneth Lobo. Sí, No, correcto. no, sí la tengo levantada, tengo una duda. Claro, adelante, te escucho. Eh, hace no mucho, creo que hace un par de meses, estaba en una clase y escuché una noticia que los ingenieros de software se están viendo desplazados porque la IA está haciendo básicamente todos los programas. ¿Qué tan cierto es eso? Porque vamos a ver, venía de un noticiero nacional y me pareció que la noticia era seria, ¿verdad? Ok, vea, es una pregunta bastante válida, ¿verdad? Yo creo que la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad de poder desplazar a los ingenieros por completo, pero la información como tal tiene parte de verdad. Porque si ustedes ponen a prueba, de hecho, e investigan, hay muchísimas inteligencias artificiales que hoy, por ejemplo, hacen los diseños de las bases de datos. Hay inteligencias artificiales que ya se encargan de resolver el tema de los errores que puedan salir en las plataformas. Y en el caso de algunas instrucciones de código, sí es cierto que pueden aprender a programar y pueden generar esos códigos con bastante rapidez. ¿Cuál es el problema que hay en cuanto a esa implementación? Bueno, hay bastantes riesgos que están de por medio. El primero de ellos es que si no se manejan los prompts adecuadamente en la inteligencia artificial es capaz de generar código inseguro. Entonces puede generar un código como tal que es fácilmente vulnerable por un hacker. Entonces yo creo que ahí, ¿verdad? Hay que saber que la inteligencia artificial todavía tiene ese sesgo, ¿verdad? Y que puede generar ese código de esa forma. Y ahora bien, aunque sí es cierto que ellos pueden generar como tal todo el tema del código, las implementaciones tecnológicas es el reto, ¿verdad? Donde el ingeniero en particular tiene la oportunidad de mantenerse. Entonces, lo que ocurre es que, sí es cierto, la inteligencia artificial me puede generar el código del software que yo necesito, pero la inteligencia artificial no lo puede implementar.
¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo tiro en Amazon Web Service? ¿Cómo me encargo de hacer esa parte? ¿Cómo me encargo de monitorearlo? ¿Cómo me aseguro de integrarlo? ¿Cómo sé yo que está jalando la información adecuadamente? Entonces, realmente, al final, inclusive para que la inteligencia artificial pueda generar eso, al final necesita de insumos adecuados y un insumo adecuado se lo va a tener que dar un ingeniero de software. Pero sí es cierto, sí hay una discusión en el sector, ¿verdad? De que hay un temor porque sí, sí está ocurriendo. Hay inclusive ya un tema sociolaboral, ¿verdad? Porque hay organizaciones que están planteando tener técnicos en desarrollo de software, por ejemplo, para poder pagar menos mano de obra, no tener que pagar una mano de obra calificada y que estos técnicos como tal se encarguen de estar generando todos esos códigos y pasarlos ya listos a un ingeniero como tal, ¿verdad? Pero ya es un asunto de estrategias a nivel empresarial que se están realizando que creo que son muy recientes como para poder valorar si pueden ser estrategias efectivas o no. Entonces yo creo que esos serían los aspectos, en resumen, que están involucrados detrás de eso. Profe, pero entonces, vamos a ver, en un futuro cercano, pongámosle de aquí a unos 15 años, se vislumbra, vamos a ver, que haya muchísimo menos ingenieros de software que ahora, porque vamos a ver, no va a ser tan apetecible entrar en un mercado tan competitivo y sobre todo competir con una inteligencia que en 30 segundos hace lo que un ingeniero hace en un mes. eh, puede haber una disminución de ingenieros de software. Bueno, yo creo que Vamos a ver, el yo creo que desplazamiento total. yo creo que sería un poco atrevido de mi parte de poder tirar esa estadística porque yo creo que es muy nuevo, ¿verdad? Para poder decir que sí, vamos a tener ese tema. Yo lo que sí creo es que va a haber un punto de inflexión en cuanto a la parte de la ingeniería de software y la transformación que vamos a tener. ¿Verdad? Porque sí hay un tema que usted se puede volver una pieza más útil si usted empieza a dominar estas herramientas, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a ocurrir con la inteligencia artificial de aquí a 20 años? Es un tema que vamos a ver. Lo que yo creo que el reto que existe por delante, y lo vamos a ver un poco más adelante, es el tema de la regulación, ¿verdad? ¿Hasta qué punto vamos a permitir nosotros como tal ese avance? O sea, en algún momento las inquietudes cuando salía Google que dijeron las bibliotecas, la gente decía, bueno, y no, las bibliotecas van a desaparecer, las editoriales van a morir como tal, y realmente lo que tuvieron fue una transformación. Entonces yo creo que nosotros a través de la inteligencia artificial en el campo de la ingeniería de software, vamos a tener una transformación y ya va a depender de nosotros cómo utilicemos nosotros esto. Sí, es cierto, nos ayudan a generar código más rápido, pero podemos utilizarlo a nuestro favor. En línea creo que tengo acá, A no sé si José me Wenceslao. puedes ayudar porque al estar Ajá. presentando la pantalla no puedo ver. No, no, acá estoy, acá estoy. Es Wenceslao y luego Wilmer. Adelante, Wenceslao. Pura vida ahí. Mucho gusto, Josías. No, yo, bueno, más relacionado, parecido a la pregunta, nada más que como considero que usted es una persona más técnica, me imagino que tiene como un conocimiento que más, o una opinión más válida. Entonces, lo que ando buscando es como una opinión de parte suya al respecto de, bueno, yo me he dedicado más que todo, toda mi industria ha sido como client relationship y ventas, ¿verdad? Se podrá ver, digamos, yo creo que mi opinión es que lo veo complicado, pero me gustaría saber, como igual, ¿verdad? El mismo periodo que comentó el compañero anterior, ¿verdad? De 5 a 6 a 10 años, 5 6 7 8 10 años, ¿verdad? También, ¿verdad? Como ver ese desplace o, esa eliminación de recursos en ese ámbito de client relationship, customer success, ventas, ¿verdad? Desplazado igual por una inteligencia artificial. Entonces quería saber un poquito de la opinión suya al respecto. Ok, claro que sí. Vea, con ese tema lo que se dio durante mucho tiempo y creo que ha seguido sucediendo fue que se dio un boom con los chatbots, ¿verdad? En algún momento todas las empresas empezaron a decir, hay que tener chatbot, hay que tener chatbot, ¿verdad? Todo el mundo tiene que tenerlo para poder implementarlo, ¿verdad? Y al final realmente cuando uno está del lado del cliente, uno sabe que uno necesita un trato humano. Y yo creo que las inteligencias artificiales no son capaces todavía de poder ofrecer eso. Ahora, si bien es cierto que hay chatbots que están más avanzados, yo una vez tuve la oportunidad de ser atendido en servicio al cliente en Macy's, en Estados Unidos, y realmente al puro final de la atención me di cuenta que me había atendido una inteligencia artificial y no lo sabía, ¿verdad? Pero yo creo que es un caso muy, muy aislado, ¿verdad? A nivel de esta interacción, porque yo creo que nosotros al final necesitamos ese trato humano,
¿verdad? Yo creo que nosotros lo hemos visto y creo que la pandemia nos dejó una gran lección de lo que es la salud mental y la importancia que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo creo que puede ser de verdad muy atrevido de mi parte decirlo, pero si realmente empezamos a hacer un análisis, yo creo que como clientes siempre vamos a poner sobre la mesa el tema de, el trato humano, que va a tener una transformación, indudablemente. Muchas gracias. Por acá tenemos a Gracias. Wilmer. Adelante, Wilmer. Buenas noches, compañeros. Bueno, básicamente, mientras escuchaba, estaba recordando, no hace mucho, pues una diputada del Congreso tuvo una actividad, ¿verdad?, donde precisamente se están regulando ciertas situaciones del haya. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver en el Face, ¿verdad? Bueno, los que lo utilizan, que hay cosas que se están haciendo a través de inteligencia artificial. Entonces, una de las propuestas, o que ya es firmado por una diputada, es qué se está generando por allá, ¿verdad? Como ponerle, por decirle así, en mis palabras, como una etiqueta, esto está generado por allá, por la inteligencia artificial. Entonces, nada más quería aportar esa situación y pues precisamente yo creo lo mismo que el expositor, ¿verdad? Que pasarán tal vez no muchos años, pero lo mismo que pasaba antes, ¿verdad? Que las computadoras, cuando se comenzó el auge, que iban a ser relevadas a las personas y al final, pues sí, sí, siempre son necesarios, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Quién continúa en la lista? Tal vez Muchas atender a gracias, estos Wilmer. últimos dos para Sí. continuar con el tema. María José Ramírez, tenemos algunos comentarios en el chat, sin embargo, están un poquito extensos, entonces vamos primero a escuchar a María José y luego vamos a retomar a Josías y después vamos a abordar el tema de los comentarios, igual que ayer, recordar que tenemos únicamente 50 minutos para hacer el abordaje de la charla y luego 10 minutos de preguntas, esto a nivel de conclusiones y recomendaciones más bien, pero es un compromiso que tenemos con los profes de cumplirlo para que puedan dar sus clases. Entonces, en todo caso, si hay tantas preguntas como las que ahorita están haciendo en el chat, yo se las enviaría a Josías para que él me pueda dar el feedback de las mismas. Adelante, María José. Hola, buenas noches. Más que todo era como un comentario a lo que dijo de lo del servicio al cliente, que por ejemplo, usted cuando fue atendido en Estados Unidos casi ni se dio cuenta que estaba siendo atendido por la IA. Y mi experiencia, por ejemplo, acá en el servicio al cliente, al menos de los que usan Nacional, a veces más bien ni para atrás ni para adelante, porque te dan opciones como ponga uno o ponga dos y más bien te limitan y al final igual te terminan pasando con una persona real. Y siento que al menos acá en Costa Rica, sí es como muy limitante que más bien el servicio al cliente te lo den con un IA y más bien se hace como más atraso. Sí, correcto, ¿verdad? De hecho, al final son temas de chatbot que tal vez no tienen todavía ese nivel de interacción. Yo lo que sospeché cuando tuve esa oportunidad con Macy's era que es muy probable que lo que estuviera atrás de ahí fuera Watson, que Watson fue la inteligencia artificial en cuanto a interacción que tiene IBM, ¿verdad? Entonces puede que por ahí ande el tema, pero sí, sí lo entiendo, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de interactuar con este tipo de herramientas y realmente a mí, a nivel personal, algunas de ellas me estresan porque yo tengo claro qué es lo que yo necesito. Entonces, cuando lo busco en estos menús de presione 1, presione 2, vea esas opciones como tal, al final no es la interacción humana que uno necesita en un servicio al cliente. Entonces, yo creo que eso es un tema que va a pesar en esta industria como tal en cuanto al futuro que tengan estas herramientas. Continúo por acá. Muchas gracias por la pregunta. Créeme que a mí me encanta estar respondiendo todo esto y por mí podría hablar 3 horas o 4, pero tengo que respetar el tiempo que me he indicado por acá. Bueno, continuando con el hilo de las políticas públicas, algo que también es de rescatar es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? A través del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, ha empezado a trabajar en una red de laboratorios de innovación comunitaria. Esto es bastante interesante porque a través de estos laboratorios ha empezado, ¿verdad?, a democratizar el acceso que se hay a la tecnología de parte de comunidades, ¿verdad?, que en términos socioeconómicos pueden ser más vulnerables. Y yo creo que eso es algo bastante importante de rescatar, de verdad, las inversiones que se están realizando y como toda esta red, ¿verdad?, está empezando a ser creada y a ser desplegada a nivel nacional. Yo creo que ya tienen cubierto de frontera a frontera, ¿verdad?, que tienen bastantes laboratorios y yo creo que eso es algo bastante importante porque permite el acceso ya no solo a nivel educativo, ya no solo a nivel de empresas, ya no solo a nivel de esto, sino que ya permite hacer que la ciudadanía tenga el acceso a esa tecnología y creo que eso es algo que puede impactar el desarrollo socioeconómico de la nación.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, yo creo que aquí pues, lo hemos visto en algún momento, todo el tema del robotifest, temas de energía solar, ¿verdad? Temas que están ahí, que empiezan a ocurrir estas estrategias, que empiezan a sonar a través de los medios de comunicación y cuando eso empieza a sonar, creo que es algo muy bueno, porque significa que estamos haciendo algo desde todos los sectores y eso es algo muy bueno para Costa Rica porque siempre en ese tipo de movimientos de innovación, la nación siempre gana. ¿Qué ocurre con esto? Hasta el momento creo que hemos visto muchos temas muy bonitos, muchos beneficios que trae la tecnología, pero siempre digo, no todo es color de rosa, ¿verdad? Siempre tenemos implicaciones que ocurren. Ahora, ¿qué ocurre? No todas las empresas están dispuestas todavía a implementar políticas de innovación tecnológica. Cuando esto implica, como tal, ¿verdad? Tener esas innovaciones, implica que tengamos que definir el alcance de innovación, como lo dice el manual de Oslo, que haya objetividad en esas políticas, tener que invertir en procesos de investigación, desarrollo e innovación, hacer un ciclo de vida, cambiar la cultura organizacional y transformarnos hacia este tipo de industria. Y muchas organizaciones, como lo ven desde el punto de vista de la rentabilidad, dice, ¿y cuánto dinero me va a dejar este proceso? ¿Verdad? Que muchos de ellos tienen todavía ese tipo de visión y no lo ven, entonces dice, sí, es que este proceso me genera cero ingresos, ¿verdad? Es la forma en la que lo ven, pero hay un reto a nivel organizacional, ¿verdad? Porque no todas las organizaciones todavía quieren empezar a implementar este tipo de innovaciones. Y si lo llevamos al tejido de las pymes en Costa Rica, pues todavía tenemos ya un reto a nivel económico, porque aunque tal vez tengan la actitud y las ganas de implementar estas tecnologías, si bien es cierto, tienen algunas un costo porque tengo que implementarlas en conjunto o por lo menos la que tenga atinencia con los procesos que estoy llevando. ¿Qué pasa a nivel humano? Las cosas empiezan a cambiar un poco. ¿Por qué? Yo creo que somos conscientes de que los marcos legales que existen para regular cualquier tema a nivel de la nación o a nivel internacional no avanzan a la misma velocidad que avanza la tecnología. Y ahora creo que lo podemos ver en ese sentido. Una sola persona no ha podido vivir nunca las 4 revoluciones industriales que estamos viviendo, pero hoy una persona ha podido vivir las 7 generaciones de la informática. Entonces, la velocidad a la que la tecnología avanza, ¿verdad? Es inmensa. Y eso impide que las leyes como tal logren avanzar a esa misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el marco jurídico? ¿Qué es lo que ocurre con las leyes? ¿Verdad? Ya empiezan a aparecer un poco de propuestas, como lo dijo algún otro compañero de la propuesta de la diputada, que empiezan a aparecer temas de, bueno, qué cosas se están generando con IA y cuáles no, ¿verdad? Porque ya empieza un tema de discusión ético inclusivo, ¿verdad? De qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y yo creo que es un reto que tenemos por delante para empezar a etiquetar lo que ha sido generado con IA por un tema de la generación de noticias falsas, ¿verdad? Que posiblemente en lo que es la manipulación mediática no es tan útil poder generarlo. Entonces ahí tenemos un reto de conciencia ética que tenemos que respaldar a través de las leyes, pero tenemos cómo las generamos. Es una experiencia que tenemos ahí. ¿Qué es lo que ocurre con las relaciones humanas, verdad? Que yo no sé si han podido leer ya noticias de gente que, yo sé que tal vez son casos un poco extremos, pero son de personas que estaban interactuando con inteligencias artificiales, no lo sabían qué era y al final están demandando a las organizaciones porque estaban hablando en términos amorosos, ¿verdad? O que hay de esas personas que estaban empezando a hablar de que prefieren tener relaciones únicamente a través de entornos digitales. Entonces empiezan a afectar un poco todo el tema de las relaciones humanas que termina afectando el marco jurídico, ¿verdad? Porque puede que lleguen a temas de denuncias, ¿qué pasa con la jurisprudencia en este caso? ¿Verdad? ¿Cómo ocurre? ¿Qué pasa con el manejo de los datos? ¿Verdad? Todos los datos que yo genero. Y yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, cuando usted se registra en una aplicación y esta aplicación es gratuita, usted es el producto. Sus datos son el producto. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con eso porque al final los datos nuestros es lo que la gente está vendiendo. Y yo creo que hubo una enorme discusión a nivel de Facebook y de Apple hace algunos años, cuando este Apple empezó a obligar a las organizaciones que desarrollaban las apps a poder declarar cómo estaban utilizando los datos y Facebook totalmente se opuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el negocio de Facebook es eso, poder caracterizar a las personas y poder vender a las empresas quién es más apto para comprar un producto, que es lo que ellos hacen. Y ellos obviamente no querían tener que declarar la forma en la que trataban nuestros datos. Entonces hay todo un tema, ¿verdad?, de la legislación de los datos que si bien es cierto, ha logrado avanzar, todavía tenemos algunos retos como tal en ese manejo. Y ahora, con el tema de la inteligencia artificial, venimos al tema de los derechos de autor. ¿A quién le quedan los derechos de autor de lo que se genera en ChatGPT?
yo les doy la respuesta, le pertenecen a OpenAI. Todo lo que se genere a través de ChatGPT, ellos tienen los derechos de autor. Entonces, hay todo un tema que tenemos que tener cuidado a la hora de manejar ese tipo de herramientas. Y yo creo que esto me sirve para complementar la pregunta de lo que estaba generando el compañero en cuanto a la ingeniería de software. Si esas inteligencias generan ese código, ¿quién es el dueño de ese código? ¿Soy yo? ¿O es la IA? ¿O es la empresa? Entonces, hay todo un tema, ¿verdad?, de que empieza a cambiar la sociedad en ese sentido. Sí, interrupciones sociales. Veamos, por ejemplo, en abril del 2024, el año pasado, se hizo un estudio de que a más de la mitad de los españoles les preocupa perder su trabajo ante una IA, ¿verdad? Entonces empieza a generar una interrupción social, empieza a generarse este movimiento de incomodidad social que empiezan a criticarlo, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Ocurrió cuando empezó a aparecer el televisor que empezaban a decir que ese aparato era del diablo, ¿verdad? Entonces empieza a tener una percepción social que empieza, ¿verdad?, a alterar o a implicar que las tecnologías se implementen a un ritmo más lento. Entonces, aquí, a través de esto, por supuesto que empieza a provocar una desigualdad social y económica. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando OpenAI empezó a desarrollar todo este tema y creció de la forma que creció, las organizaciones se pusieron de acuerdo. Google, Microsoft, todos ellos pidieron como un alto al fuego, como tal, para poder ver de qué manera podían competir. Porque la desigualdad que se está generando a través de estas herramientas sí es muy alta. No todos tienen este acceso. No todos tienen la oportunidad de utilizar estas herramientas. Y obvio, empieza a aparecer una dependencia y reducción de las habilidades humanas. Dice, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Me van a quitar a todas las personas de las fábricas, van a empezar a poner robots. Son conjeturas sociales, ¿verdad?, que son válidas, ¿verdad?, dado que las tecnologías empiezan a implementarse sin una adecuada sensibilización, sin una adecuada cultura, y que no es cierto. Lo que va a pasar es que las manos de obra se van a transformar y vamos a tener más manos de obra calificada porque tal vez en vez de ocupar operarios de planta, vamos a ocupar técnicos que le den mantenimiento a los robots. Pero son cosas que tenemos que discutir como sociedad, ¿verdad?, hasta qué punto hacemos. Ahora, también hay un tema de la manipulación de la información y la desinformación. Ahora, yo creo que para nadie es un secreto que la forma en la que Trump logró llegar al poder en este caso fue a través de la manipulación mediática que realizó a través de TikTok. Por eso fue que cuando él logró llegar al poder, inmediatamente lo que hizo fue proteger a TikTok porque fue la herramienta que utilizó a través de la manipulación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es justo esto. Es justo poder utilizar este tipo de herramientas y empezar a generar, ¿verdad?, estas manipulaciones de información y desinformación, ¿verdad? Yo creo que es un asunto que tenemos que discutir con seriedad porque eso empieza a provocar un caos social. Y yo creo que nosotros como nación no debemos estar expuestos a eso. También ocurre que no todas estas tecnologías como tal son perfectas. Las tecnologías son inestables. Veamos el caso de Tesla, ¿verdad? En este caso fue en diciembre de 2023, no estamos hablando de fue hace mucho. Tuvieron que llevar a más de 2 millones de vehículos como tal a revisión para limitar el uso de la función de piloto automático después de tener más de 1000 accidentes. Entonces, las tecnologías como tal, aunque si bien es cierto, son disruptivas y son nuevas, no son perfectas y son inestables en este proceso. Hay fallos en su funcionamiento, hay errores técnicos que siguen estando presentes, hay un impacto negativo en la experiencia del usuario, hacen falta mejores procesos de pruebas y optimización y esto también implica costos elevados de mantenimiento y mejoras. Entonces, las tecnologías, aunque si bien es cierto, son bastante disruptivas, todavía creo que necesitan un proceso más de madurez para poder volverse de una manera más estable. Y finalmente, como les hablaba, hay un tema de regulación y normativas legales, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos datos personales? ¿Qué pasa con la desigualdad en el acceso? ¿Ocurren los monopolios tecnológicos? ¿Qué es lo que ocurre? Al final hay 4 grandes empresas que se encargan de manejar toda la información del mundo. Entonces hay un tema de monopolios que están ocurriendo ahí, que son temas que hay que discutir. ¿Qué pasa con la discriminación y el sesgo algorítmico? Vean lo que pasa aquí en esta noticia. Hay algoritmos que calculan quiénes van a residir en discriminar a los negros. Y no es fácil corregirlos. Era un sistema como tal que decía quiénes son las personas que pueden volver, haciendo un análisis de los expedientes judiciales, cuáles eran las personas que podían volver a reincidir en un delito. Y el algoritmo concluía que eran las personas afrodescendientes. Y entonces uno dice, bueno, aquí hay un tema de sesgos algorítmicos, que ¿quién es el culpable? La persona que lo creó, la persona que lo entrenó, la persona que contrató la IA, ¿quién es el responsable? Entonces tenemos una ausencia legal en este momento que genera
inquietudes en qué va a ocurrir cuando una de estas tecnologías falle. Finalmente, tenemos un tema también de implicaciones educativas y vean qué interesante lo que proyectó el Foro Económico Mundial. Esto fue una proyección que ellos hicieron pre-pandemia. Fue una proyección que hicieron en 2018. Ellos estimaban que en 2022 el 42% de las habilidades necesarias para conseguir un trabajo estaban vinculadas a lo que llamamos el STEM. Entonces, todas aquellas personas que tuvieran conocimientos científicos, tecnológicos, ingenieriles y matemáticos iban a tener un 42% más de oportunidad de tener un empleo, ¿verdad? Y que eran el eje de la revolución, de esta cuarta revolución industrial. Y esto fue una proyección prepandemia. Este porcentaje después de la pandemia hemos tenido un crecimiento increíble. De hecho, la Organización Mundial del Comercio dijo que lo que sucedió con comercio digital en pandemia y post-pandemia como tal, era lo que esperábamos vivir en 2032, no en estas fechas. Entonces se adelantaron como tal los periodos tecnológicos y ahora tenemos mucha mayor dependencia en eso. ¿Qué ocurre con ello? Bueno, me enfrento al reto de que tengo que desarrollar al menos estas 4 habilidades. Yo tengo que tener ética digital. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque ahora es muy fácil, ¿verdad? Disfrazarse detrás de un perfil falso para empezar a actuar, para empezar a atacar a la gente y para empezar a hacer cosas que tal vez no son correctas, ¿verdad? Pero cosas que las personas en persona no se animarían a hacerlo. Entonces, yo creo que es importante que tengamos claro que lo que yo haga en mi mundo digital tiene que tener las mismas implicaciones de lo que yo haga en un mundo físico. Si bien es cierto, los límites han estado difuminando un poco, ¿verdad? Eso no me exime como profesional de tener una ética a la altura del cargo que estoy estudiando. Entonces hay que tener también eso, un uso responsable de los recursos tecnológicos. No es que simplemente se me cayó la computadora y se dañó, se me cayeron los lentes de realidad virtual y se dañaron y listo, la empresa los paga. No es así. Hay que tener un uso responsable de lo que estamos teniendo porque esos equipos son caros. Son equipos, son caros. Y si estoy utilizando recursos de origen público, todavía mucho más. Hay un tema de innovación digital que vamos a tener que estar presentes y hoy en día las empresas ponen atención a quienes tienen características de innovación, porque están empezando a apostar por ello. Quienes tienen limitante, como les comentaba al principio, a nivel político, a nivel de implementación de políticas, perdón, es que tienen este reto, ¿verdad? Pero hay que empezar a desarrollar esa innovación digital. Y finalmente, algo que hay que manejar es el aprendizaje autónomo. Al ritmo al que estas tecnologías están cambiando día con día, yo tengo que aprender a aprender por mí mismo. Porque si bien es cierto, durante mi proceso educativo voy a aprender algunas herramientas y voy a tener mis bases, al momento de yo pasar al mercado puede que algunas de esas herramientas ya no se estén utilizando. Y más en el mundo de la informática, donde las herramientas pueden cambiar cada 2, 3 años. Entonces me enfrento como tal a este reto. En términos educativos, yo debería ser capaz de desarrollar esas 4 habilidades para volverme un profesional todavía más interesante de tal vez, además de la formación que yo tengo. ¿Ok? Aquí viene un poco de las referencias que siempre suelo utilizar con eso. Y bueno, de mi parte, aquí sería como tal la información. Si alguien necesita contactarme, este es mi correo. Ahí está como tal mi número telefónico, que es muy difícil que conteste porque a veces me escriben muchísimo. Y si no, ahí está mi Instagram por si quiere conocer un poco de mi vida personal. Pero de mi parte, eso sería lo que yo traía para exponerles el día de hoy. Entonces quedo ahora sí atento a los procesos de preguntas que teníamos. Muchísimas gracias, Josías. Definitivamente me quedo con esta frase última o esta idea más bien última de que tenemos que estar conectados con la idea de aprender, a aprender y a aprender de manera autónoma, ¿verdad? Porque definitivamente lo que vemos hoy en la universidad funciona para este momento, pero de pronto en un par de días, en un par de semanas, la innovación tecnológica está a la vuelta de la esquina y nos pone en una posición de reto en cuestión de innovación y de actualización profesional. También me hace mucho eco y quiero resaltarlo, lo que usted mencionaba sobre el tema de las habilidades blandas. Al menos yo como profesional en el área de ciencias sociales, específicamente en el tema de psicología, hemos visto un detrimento enorme con el uso y el abuso de las herramientas tecnológicas donde las personas claramente han utilizado esto como incluso hasta un refugio y el deterioro de las mismas ha sido significativo. Tenemos por acá una manita levantada de parte de Sharon Barrantes. Adelante, Sharon. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Josías, quería consultarle si tiene algún tipo de recomendación que nos pueda brindar a nosotros para lo que son las diferentes áreas de especialización en cuanto
a inteligencia artificial, ciencia de datos, robótica, automatización, ciberseguridad, todo esto que viene como muy en tendencia, ¿verdad? En cuanto al mercado global y como qué podemos hacer como estudiantes para irnos alineando un poquito más en ese sentido. Ok, bueno, creo que la primera recomendación, muchas gracias, que les puedo dar en ese sentido es que tal vez se pueda llevar un curso de lo que están llamando ingeniería de prompts, ¿verdad? Que es la forma correcta en la que nosotros podemos empezar a interactuar con las inteligencias artificiales, ¿verdad? Porque muchos de ellos cuando empezamos a utilizarlas, abrimos el chat GPT y empezamos a preguntarle cosas y tal vez no es la forma correcta en la que podríamos aprovechar al máximo la capacidad que tiene la herramienta. Entonces yo creo que lo primero que podríamos hacer en cuanto a esa herramienta es eso. En cuanto a las demás, va a depender mucho del campo de especialización en el que se está, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay algunas empresas que empiezan a manejar ya todo ese proceso de certificaciones, pero teniendo el auge que se está teniendo ahorita y las ventajas que pueden tener a largo plazo, yo recomendaría que se empiece a manejar adecuadamente la ingeniería de los prompts para saber manejar cualquier inteligencia artificial. Claro. Ok, creo que lograste bien responder la consulta de la estudiante. A nivel general, tengo también varias consultas con referencia a tu presentación dentro del chat. Sin embargo, voy a hablar de algunos elementos muy importantes. Primero, los chicos están pidiendo el material. Agradezco si vos tenés la disponibilidad de compartírmelo. Nada más como nota al pie, si ustedes desean el acceso al material, tienen que llenar el tema de la evaluación, que es el enlace que les compartí hace unos minutos en el chat, porque es ahí donde se solicita que coloquen ustedes el correo electrónico para yo poder contar con esa información y trasladársela. Otra observación que me parece también muy valiosa, todas me parecen valiosas, pero de resaltar es el tema de la falta de normativa en un tema sensible, ¿verdad? Creo que se responde mucho con lo que hablabas de la velocidad de en temas de innovación que ha dejado botado el ritmo que de repente pueden reaccionar a nivel político y a nivel gubernamental para poder establecer leyes, normativas, decretos, qué sé yo, que puedan llegar a abordar este tema. Por acá también nos preguntan, bueno, primero te agradecen sobre el espacio y la charla y además de eso, que les gustaría consultar con respecto a la industria 4.0, si se conoce acerca de blockchain, creo que sí, porque lo mencionaste dentro de la charla, y qué opinas sobre el uso de este en la industria, ¿verdad? 4.0 y sobre el uso de este en los procesos gubernamentales. Esa es una pregunta de las que tenemos por acá dentro del chat. Ok, sí, la implementación del blockchain, siempre lo he dicho, el mayor beneficio que esta tecnología puede traer es el tema de garantizar la trazabilidad de los documentos o la trazabilidad de cualquier elemento. ¿Por qué? Porque la naturaleza del blockchain lo que tiene es que te permite garantizar que la cadena, a medida de que se va generando, es indestructible, ¿verdad? Por decirlo de una manera más popular. Me explico, una cadena de estas no puede ser alterada. Entonces, ¿qué es lo que implica? Por ejemplo, cuando a nivel de logística, yo sé que eso ayuda muchísimo para poder garantizar que el producto ha llevado la cadena de suministro adecuado, ¿verdad? La cadena de logística para poder garantizarlo, ¿verdad? O también a nivel político, una de las implementaciones que en algún momento se habló era el tema de poder aplicar blockchain a la trazabilidad de los documentos para evitar falsificaciones de los mismos, ¿verdad? Entonces ahí se estaba como tal discutiendo, pero si bien es cierto, y siempre lo he dicho, cuando las implementaciones tienen que llegar a un tema político, dependen de la política. Entonces, al final va a depender de la disponibilidad, ¿verdad? Y la apertura de que tengan en este caso los representantes políticos al uso de esas tecnologías. Con esta pregunta se me ocurre de repente qué otras herramientas a nivel de uso de recursos tecnológicos se podrían utilizar similares a esta blockchain que pueda generar esta trazabilidad y que tenga esa seguridad que necesitamos. Vea, una de las, de hecho, de los retos que tenemos, yo creo que a nivel costarricense, y lo estuvo diciendo el presidente del Banco Central hace poco, es el tema de la apertura que tenemos en la parte de las fintech, ¿verdad? Hay un tema que nosotros tenemos una oportunidad ahí, ¿verdad? De que Banco Central va a tener que de generar de alguna manera una legislación, ¿verdad? Para poder ofertarle a las fintech una mayor apertura en este sentido.
¿verdad? Porque si bien es cierto, el SIMPE es un sistema bastante efectivo, ¿verdad? Porque ha logrado implementar muchos sectores, tiene todavía el reto de poder permitir que las fintech se incorporen. ¿Por qué? Porque alguna de estas fintech quiere empezar a ayudarnos con el tema tal vez de intermediación financiera y no pueden, ¿verdad? Porque tienen que cumplir con toda esa parte de la legislación. Entonces ahí hay un tema de un reto que tenemos de cómo podemos garantizar ese mayor dinamismo a nivel del mercado financiero. Excelente, Josías. Yo creo que abordamos a nivel general todos los comentarios y las consultas que los chicos y los profesores tenían dentro del chat y así como también las manitas levantadas. De parte de la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Facultad de Ciencias Económicas, agradecerle, Josías, por el espacio. Definitivamente esto es un tema de alta relevancia. Creo que incluso los comentarios que han llenado algunos chicos, así que rápidamente visualicé en el tema de la evaluación es básicamente dotar a la universidad de algunos otros espacios similares a este donde se pueda plantear esta información que es de tanta relevancia y que inclusive se puedan crear algunos espacios con mayor cobertura. Entonces, así que reinvitado para volver a tener un espacio de estos en temas de educación continua. Igualmente, pues agradecerle también a todas las personas participantes, principalmente a las que tuvieron el valor de levantar la mano y poner en marcha cada una de las dudas, así como los comentarios también que se encontraron dentro del chat. Josías, muchísimas gracias nuevamente. Espero que todos y todas tengan muy buena noche. Nos vemos pronto y recuerden que mañana también tenemos la cuarta charla del Tech Week. Muy buenas noches. Hasta luego. Listo, buenas noches. Muchísimas gracias Buenas por la noches, oportunidad muchas y gracias. siempre que pueda, acá voy a estar. Muchísimas gracias. Buenas Hasta noches, luego. gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches. gracias. Buenas noches.